It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. Este es el episodio número 2 del podcast de Learn Spanish with a Native Speaker. Our second episode is part of a series of topics related with Latino culture. Today we will talk about the origin of the Latino culture. We will also learn how two Spanish-speaking countries use the same word but refer to different things, el bocadillo. And at the end of this episode, we will answer some of the questions that you guys have already been sent to us. Nuestro segundo episodio hace parte de la serie de temas relacionados con la cultura latina. Hoy hablaremos de la cultura latina y su origen. También aprenderemos cómo dos países de habla hispana usan la misma palabra, pero se refieren a dos cosas distintas, el bocadillo. Y al final de este episodio responderemos a algunas de las preguntas que ya nos han enviado. El podcast de Learn Spanish with a Native Speaker es el lugar de encuentro de quienes quieran aprender a hablar español como un nativo. Aquí encontrarás gran variedad de diálogos reales basados en todas las situaciones a las que diariamente se enfrenta un hablante nativo de español. Si quieres aprender español tan rápido como la velocidad de la luz, visita nuestro sitio web www.learnspanishwithanativespeaker.com. Cuando estés allí, agenda una cita gratuita conmigo y luego programa tu primera clase de conversación de español. Ya verás que muy pronto hablarás tan bien que me ayudarás a presentar este podcast. And no worries, if you just started learning Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio en medio de las montañas de Colombia, en la bella Sopó, a 40 minutos de Bogotá, la capital. Hoy transmitimos desde Sopó, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming. Estén atentos, lo mejor está por comenzar. Así es, aquí empieza este podcast cultural, la serie de podcasts culturales en Learn Spanish with a Native Speaker. Hoy los países de la cultura latina agrupan a pueblos que se dicen latinos como modificación de cultura romance. Cuando hablamos de cultura romance estamos hablando simplemente de un sinónimo de cultura romana, es decir, cuya lengua, herencia cultural o etnia o todas ellas se derivan de la Roma antigua. Se puede citar entre ellos a gran parte de los pueblos hispanohablantes, es decir, los pueblos que hablan español, los francófonos, los pueblos que hablan francés, los italohablantes, es decir, los pueblos que hablan italiano, los lusófonos, los pueblos que hablan portugués, y los rumanófonos, los pueblos que hablan rumano. Aquí dentro de esta definición, dentro de este acercamiento que estamos haciendo al origen de la palabra latino, aparece una palabra interesante, la palabra etnia. Se refiere a las semejanzas de aspecto exterior, costumbres, idioma, religión o memoria de eventos históricos. Es decir, eso es una etnia, cuando se comparten todas estas semejanzas o características. Y habla al final de eventos históricos, es decir, son pueblos que de alguna manera u otra han compartido diversas situaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el caso de los países que fueron colonia de otros países, se dice que todos estos procesos de independencia de los países que llegaron a colonizar, todos esos procesos históricos hacen parte de esa etnia. Otra palabra interesante que aparece en esta definición, en este acercamiento que estamos haciendo a la palabra latino, es la palabra herencia. Y la palabra herencia tiene varias acepciones. Cuando hablamos de acepciones en español, nos estamos refiriendo a significados. Es decir,
cada vez que escuchen esta palabrita, acepciones, inmediatamente piensen en su sinónimo significados. En fin, la palabra herencia tiene dos acepciones importantes para este caso, las cuales vamos a explicar. La primera acepción o significado se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitidos a sus herederos. Los herederos son las personas que reciben la herencia. Es decir, yo soy propietario de una casa, de un vehículo y de un dinero que tengo en el banco. Entonces, cuando muero, hago un testamento, que en inglés es will, y en ese testamento yo digo que ciertos familiares van a recibir esa casa, ese auto y ese dinero que yo tengo en el banco. Porque así lo decidí yo en ese testamento, en el will, antes de morir. Eso es una herencia. Y la segunda acepción se refiere al conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus padres. Y esta acepción está lógicamente mucho más relacionada con la explicación que nosotros estamos dando. Y lo que quiere decir es que el Imperio Romano colonizó diversos países, ¿sí? Y se mezcló también con estas personas que vivían en estos países, tuvieron hijos y fueron transmitiéndose estos caracteres hereditarios, estos caracteres físicos de generación en generación hasta esta fecha, hasta estos momentos. Muy bien, en el segundo bloque de este Learn Spanish with a Native Speaker cultural, en esta serie cultural de podcast, vamos a hablar de las acepciones, vamos a seguir hablando de las acepciones, pero solo para empezar una historia que yo recuerdo que viví en España, ¿sí? Y es que en cada país hispanoparlante, en cada país que habla español, las palabras, como ya lo saben, tienen diferentes significados y diferentes usos. Y entonces en esta historia que les voy a contar de algo que viví en España, aparece la palabra bocadillos. Bocadillos. Y bocadillos es un comestible que tiene diferente sabor y significado tanto en España como en Colombia, donde estoy grabando el podcast. Y en Madrid, España, vamos a acercarnos ya a donde comí los bocadillos. En Madrid, España, podrás encontrar cuando la visites dos de mis sitios favoritos a menos de 7 minutos de distancia caminando. Es decir, puedes pasar de comer libros de la Casa del Libro a comer bocadillos en el Museo del Jamón. Y cuando hablamos de comer libros nos referimos a las personas que leen mucho, que son ávidos lectores, como decimos en español a las personas que devoran los libros. Entonces, es una broma que estoy haciendo aquí, obviamente, pero así se dice de manera figurada a las personas que leen libros. Y es una broma porque pasamos de leer muchos libros en la Casa del Libro a este sitio, el Museo del Jamón, donde encuentras gran variedad de jamón de este tipo de carne que se saca del cerdo y que en España se come con los bocadillos. Entonces en España un bocadillo es una especie de sándwich con jamón, ¿sí? Y habitualmente se acompaña de una Coca-Cola con limón y hielo. Para algunas personas puede sonar un poquito raro esta combinación de Coca-Cola con limón y hielo, pero a mí de verdad me parece una combinación deliciosa a mi gusto, a mi paladar es exquisita. Y se acompaña de un bocadillo que habitualmente se hace con pan artesanal y en el centro tiene jamón y a veces también tiene un poquito de queso. Es muy rico. El bocadillo se llama así porque es un plato pequeño, es un plato ligero, ¿sí? Un plato light que habitualmente en Europa y especialmente en España se come al mediodía. Hay que decir que en Europa el plato fuerte se come en la noche, acompañado de la familia. Entonces, generalmente lo que hacen las personas, los trabajadores, es que van a este
tipo de sitios como el Museo del Jamón, compran un bocadillo acompañado de la bebida, que es esta Coca-Cola con limón que les comento, y se regresan a su trabajo que queda muy cerca de estos sitios. Eso es un bocadillo en España. En Colombia puedes conseguir bocadillos en cualquier tienda o cafetería sofisticada. Y cuando hablamos de tienda nos referimos a estos pequeños sitios que están cerca de nuestras casas donde compramos alimentos. Generalmente vas a encontrar en las tiendas del tipo de bocadillos artesanales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos bocadillos artesanales? Son bocadillos que se hacen por familias pequeñas que utilizan la fabricación de este comestible como un medio de ingreso para llevar su vida adelante, ¿sí? Para cumplir con sus obligaciones, para pagar todas las cosas que una persona requiere pagar para poder vivir en sociedad. Y en las cafeterías, ¿sí? Vas a encontrar otro tipo de bocadillos mucho más elaborados. Por ejemplo, el bocadillo artesanal es un bocadillo que se envuelve o se empaca en hojas de plátano o en hojas de otro árbol que se llama bijao. En las cafeterías vas a encontrar ya el bocadillo, como les digo, mucho más elaborado, hecho por una fábrica. Entonces está empacado, está guardado en plástico o en papel. En cualquier caso, no se trata de un sándwich, a diferencia de lo que pasa en España. Acá es un dulce, y es un dulce hecho de una fruta comestible llamada guayaba. La fruta se puede encontrar también en algunos países de Latinoamérica, no en todos, en Asia y en Europa, donde fue introducida en el siglo XX, y hay que decir que casualmente fue introducida a través de Granada, de la ciudad de Granada en España. En Colombia es una fruta muy apreciada, de la cual se hacen jugos, postres, infusiones y el famoso dulce conocido como bocadillo, cuyos ingredientes son la guayaba, jugo de naranja, limón y azúcar. Entonces, como vemos, es un postre, sí, es un dulce comestible, viene de esta fruta comestible. Y esta palabra comestible es interesante porque hay cosas que son comestibles y cosas que no son comestibles. Hay animales que son comestibles para las personas que comen animales, ¿sí? Y hay vegetales o frutas que no son comestibles para los que son vegetarianos. Entonces, esta fruta, la guayaba, es comestible, ¿sí? Y de ahí se saca este delicioso alimento que tiene esta fruta, la guayaba, que es muy apreciada en Colombia y de la cual también se hacen, como ya les dije, jugos, postres, infusiones y este famoso dulce. Les comentaba que también estuve viviendo en Buenos Aires, en algún momento creo que comenté eso. Estuve 7 años viviendo allá en Argentina y allá, bueno, extrañé muchísimo el bocadillo, ¿sí? Pero con el paso del tiempo descubrí pero muy rápidamente que había algo parecido al sabor del bocadillo. Sí, existía una fruta de la cual se hace un dulce muy similar que se conoce como membrillo. Es la fruta conocida como membrillo, que es una especie de mezcla entre manzana y pera. Bueno, el sabor es extremadamente parecido. Y por eso en la ciudad de la furia, así también le dicen a Buenos Aires, de pronto en algún momento hago un podcast cultural sobre este término ciudad de la furia, aprovechando que estuve viviendo tanto tiempo allá, casi 10 años. Y bueno, allá en Buenos Aires me hice fan de las tartas y las galletas de membrillo. De alguna manera traté de reemplazar el sabor del bocadillo colombiano por el membrillo en Argentina. Bueno, ahí van mis experiencias comestibles con la guayaba y lo que encontré en algunos países como España y Argentina, países que también hablan español, lógicamente. Muy bien, entonces 2 sabores, 2 significados. Un sabor dulce, el de Colombia, el bocadillo de Colombia, y un sabor salado,
el bocadillo de España, que es un sándwich. A propósito, me gustaría saber qué les gusta más, las comidas dulces o las saladas. Envíenme por favor sus mensajes a la fanpage de Facebook Learn Spanish with a Native Speaker. Y seguro voy a compartir con ustedes algo de lo que me estén comentando por allí. Muy bien, y entramos al tercer bloque de este podcast cultural que estamos haciendo hoy. Y es un podcast en donde también hay cabida para las preguntas. Así que en esta sección, en este bloque, vamos a abordar las preguntas. Empezamos de una con la pregunta que nos hace Zach en Carolina del Norte, Estados Unidos. La palabra gringo es usada con una connotación negativa en los países latinoamericanos. Muy bien. Hay que decir que la palabra gringo, ¿sí?, está referida a un grupo de personas en particular, a un grupo de personas que comparten unas características físicas similares. Y aquí estamos hablando de personas que son, para los ojos de los latinos, personas que son rubias, muy blancas, de ojos claros, ojos verdes, azules, grises, ¿sí? A eso nos referimos con gringos y que hablan un idioma diferente al español. No tiene una connotación negativa de per se. O sea, no tiene una connotación negativa de por sí. Entonces, yo puedo decir tranquilamente, uy, mira esa gringa que está allá, qué linda es. Ahí estoy diciendo que esa chica que tiene esas características físicas, es rubia, ojos claros, muy blanca, es muy bonita. No tiene ninguna connotación negativa. Pero lógicamente que muchas expresiones y palabras pueden tener una connotación negativa. Mayoritariamente no tiene una connotación negativa, pero también puedo decir desde el punto de vista negativo, para darles un ejemplo, ese gringo es un maleducado o esa gringa es una maleducada. Ahí lo que estoy diciendo es que lógicamente esta persona que tiene estas características que ya he explicado, ¿sí?, se comporta de una manera no adecuada en sociedad. Tiene mala educación, no tiene modales. Allí sí tiene una connotación negativa, pero como se puede apreciar, no tiene una connotación negativa en su mayoría, a menos que yo quiera utilizarlo para indicar eso. Muy bien, desde Holanda, Johan nos consulta, ¿cómo se usa la expresión todo bien? ¿Cómo se usa la expresión todo bien? Bueno, hay que decir que esa expresión se hizo muy popular en Colombia gracias a una figura muy conocida a nivel mundial en el mundo del fútbol, Carlos el Pibe Valderrama, popularmente conocido o simplemente conocido como el Pibe Valderrama. Él era una persona o es una persona de muy pocas palabras y cada vez que le hacían una entrevista no sabía decir muchas cosas y siempre respondía todo bien, todo bien. Entonces la gente a raíz de esto empezó a utilizar esa expresión y lo que significa es que lógicamente las cosas están bien. Es decir, si a ti te preguntan ¿cómo vas en el trabajo? Y respondes todo bien, significa que todo está muy bien en el trabajo. Si te preguntas qué tal ha pasado o qué tal ha sido tu día y tú dices todo bien, significa que todo está muy bien, lógicamente. Entonces es una expresión muy popular y muy fácil de usar. Así que todo bien, Johan. Gracias por la pregunta. Muy bien. En Sydney, Australia, Jackie quiere saber qué significa la palabra o el verbo arrepentirse. Arrepentirse. Inicialmente debo decir que arrepentirse es un verbo pronominal, porque en su estructura incluye en la terminación un pronombre reflexivo que puede ser me, te, se, nos, os. Esta terminación tiene como fin cambiar el significado del verbo o indicar que la acción afecta directamente al sujeto. Y aquí vamos con algunos ejemplos. Levantarse, vestirse, enamorarse, todas esas acciones afectan a el sujeto. Voy a
levantarme. En este caso estoy utilizando la terminación me. O va a levantarse. Está afectando directamente a quien realiza la acción, como ustedes pueden ver. Muy bien. Entonces ahora vamos con el significado, Jackie. El significado de arrepentirse. El arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. O sea, es el dolor, el sentimiento de dolor que se siente por algo que se ha hecho. Por ejemplo, digamos que yo corrí excesivamente. A mí me gusta el running. Digamos que yo corrí 30 kilómetros hoy, pero yo no estaba preparado para correr esos 30 kilómetros. Yo no venía entrenando. Entonces, al día siguiente yo tengo unos dolores muy fuertes en mis piernas. Yo me arrepiento inmediatamente de haber corrido 30 kilómetros el día anterior. ¿Sí? Me arrepiento porque no estaba preparado y ahora tengo un fuerte dolor en mis piernas. También me puedo arrepentir de algo que he dicho. Digamos que yo dije que mi exnovia viste old fashion, viste pasado de moda, viste con ropa fuera de la época, con ropa pasada de moda. Y por lo tanto mi novia me dejó. Ahora ella es mi exnovia. Entonces, como a mí todavía me gusta, yo me arrepiento de haber dicho eso porque todavía quiero que ella siga siendo mi novia. En fin, ya ves, por eso es que no debes decir ese tipo de cosas y debes pensar muy bien lo que vas a decir. Perfecto. Cuando dejas de hacer algo también te puedes arrepentir. Una persona que nunca fue a la universidad o que nunca aprendió español puede arrepentirse de no haberlo hecho. Porque con el español se pueden conseguir muchas cosas. Por ejemplo, una novia o un novio. En fin. Muy bien. Entonces, finalmente quien se arrepiente es alguien que cambia de opinión. Espero que no te arrepientas de seguir escuchando los podcasts culturales de Learn Spanish with a Native Speaker. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanativeSpeaker.com, and in the next episodes of this podcast you will be able to hear the answer to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanativeSpeaker, y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar todas las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.